Hola, buenas, muy buenas. Dos temas concentran la atención del pueblo dominicano y con razón. Esta pandemia, el coronavirus y sus efectos. Sus efectos, claro, en la salud, pero también en la economía. Entonces, de la salud pasamos a la economía. Precisamente por la importancia que siempre ha tenido, pero que ahora tiene, que es fundamental, esto de la economía. Es todo un privilegio periodístico poder hablar con el más autorizado funcionario para desarrollar y analizar nuestra economía, el ministro de la cosa, don Juan Ariel Jiménez y Núñez. Mis respetos, gracias por aceptar. Saludos, Pablo, y muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con el público que te sigue. Bueno, tiempos difíciles, uno prepara un temario y tiene unas ideas y de repente se va a acostar y le envían el informe de la CEPAL. Digo, vamos, posición anterior. La situación de la República Dominicana y del continente es más que preocupante porque ya la CEPAL había advertido de los malos tiempos y ahora cambia los pronósticos. ¿Qué lectura le da Juan Ariel Jiménez Núñez a este informe de la CEPAL sobre la situación económica de América Latina y de República Dominicana, por favor? Varias cosas, como yo había comentado anteriormente, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, donde es muy difícil hacer pronósticos económicos certeros, precisos, porque dependemos mucho de qué pasa en el campo de la salud. Lo que ocurrirá en la economía depende mucho de cuándo se va a tener una vacuna, depende mucho de cuándo se van a tener tratamientos efectivos, con lo cual se pueda someter la población a una mayor actividad económica sin el miedo de que el contagio terminará convirtiéndose en un caso severo o en un caso crítico. Entonces, digamos que de las pocas veces donde los economistas tenemos muy pocas armas para hacer nuestros pronósticos, porque dependemos más en este caso de los médicos. Entonces, este informe de la CEPAL, así como los distintos informes que han realizado organismos multilaterales, Sí. avisan de un deterioro de la situación económica, de que esto puede ser que se prolongue más tiempo de lo originalmente previsto, porque el virus está mutando, el virus está teniendo segundas y terceras olas, como ya se ha visto anteriormente. Si nosotros nos fijamos en la gripe española, que ocurrió en 1918, 1919, tuvo una primera ola, no nos asustamos mucho, pero esa segunda ola fue mucho más complicada. ¿Por qué? Porque las personas le perdieron el miedo. Entonces, esta dinámica de los virus que están teniendo rebrotes, no a nivel de las personas, pero sí a nivel de los grupos, pues hace que la economía tenga que poner otros frenos. Incluso ustedes pueden ver cómo el presidente Danilo Medina tuvo que mandar la solicitud del estado de emergencia, nuevamente retomar ciertos controles. Entonces la economía refleja eso. La economía además refleja el hecho de que somos un estado pequeño y abierto, con lo cual lo que pasa en el resto del mundo nos impacta mucho. Ahí vamos. Entonces resulta que todo lo que estamos hablando en el caso dominicano se agrava por esa economía tan abierta, tan dependiente de remesas y turismo, para poner dos cosas, y métele ahí inversión extranjera. Entonces, ¿cómo manejar todo esto? Porque yo te estoy escuchando y yo estaba por la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque esto pinta que existe la posibilidad de que en 6, 9 meses estemos todavía guerreando. O sea, se tiene la aspiración, pero entonces en una sociedad, en una economía, en una crisis de tal magnitud, ¿cuáles serían los instrumentos de cuáles opciones tendría un gobierno, un sector privado productivo para jugársela dentro de este nuevo terrible escenario? Sobre todo fortalecer el sistema de salud. No queda de otra. Porque a nivel de política económica nosotros podemos manejar diversas iniciativas para fortalecer el consumo privado local. FASE, Quédate en casa, para ti. Son programas que justamente buscan poder dar poder adquisitivo a las personas para que el consumo local no se desplome. Pero, obviamente, nosotros también tenemos una fuerte dependencia externa. Dependencia en materia de exportaciones, de turismo, de remesas, de inversión. Entonces, no es lo mismo una economía cerrada
o una economía grande, como sería, por ejemplo, el caso de grandes países, Rusia, sería un ejemplo interesante, donde lo que hace el gobierno tiene un mucho mayor efecto porque casi todo ocurre a lo interno de su sociedad. Nosotros no, nosotros dependemos mucho de qué pasa en el resto del mundo, dependemos mucho de cuándo los europeos se van a sentir cómodos para viajar y con eso el turismo que proviene de Europa, que es superior a un 30%. Dependemos mucho de qué ocurre en la costa este de los Estados Unidos, de donde vienen gran parte de nuestras remesas y también gran parte de nuestro turismo. Entonces, por eso digo que la economía dominicana tiene esa vulnerabilidad que hay que saber gestionar. ¿Y cómo se gestiona? Lo primero es fortaleciendo el sistema de salud. Si algo tiene el COVID-19 es que de ser tratado a tiempo, y eso implica ser detectado a tiempo, las probabilidades de que esa persona termine hospitalizada o termine en una unidad de cuidado intensivo es baja. Entonces, por eso, en la medida en que el sistema de salud se fortalece y los asiáticos ahí nos han dado clases de eso. En Asia no es la primera vez que ocurre este tipo de pandemia. ¿Y ellos qué dicen? 3T, testear, traquear, tratar. Entonces, cuando nosotros vemos el éxito de los países asiáticos en contener las curvas de contagio, en contener el número de hospitalizaciones, es que ya aprendieron su lección hace 15, 20 años. Pero ¿cómo explicar que Occidente, no solo República Dominicana, crucemos primero por Europa, ¿no? Italia, España, con esa experiencia de asiática, ahí estaba leyendo yo anoche que, por ejemplo, en Mongolia no hay casos nativos, hay 23 casos de gente que llegó ahí y no hay un solo muerto. Un país que está entre Rusia, oiga que entre China arriba y Rusia abajo. Óyeme, cualquiera. Pero es muy cerrado. Pero es un país cerrado, sí, pero ahí están las medidas que fueron las mismas de Corea del Sur. O sea, como que hay un librito, Sí, que es lo claro. que ha dado. O sea, yo protejo a los vulnerables, hago pruebas para saber quién sí y quién no. O sea, hay como un Sí, manualito. Lo que pasa es que nosotros estamos como el psiquiatra que decía Cabral, que adivinaba el pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Porque el manualito se conoce. Bueno, el manualito lo hemos ido descubriendo poco a poco porque Sí. en sus inicios no teníamos tanta información. Tú recordarás el debate de hay que usar mascarilla o no hay que usar mascarillas, que de hecho se dio en el seno de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso digo, pero ya tenemos mucho más información. ¿Qué manda el manual, por así decirlo? Lo primero es uso masivo de mascarillas, que es mucho más fácil en la población asiática donde hay una cultura de uso de mascarillas. Todo tiempo nosotros tenemos que usar nuestra mascarilla. Distanciamiento social. Podemos compartir con las personas respetando esos 2 metros de distancia. Pero nosotros los latinoamericanos somos muy afectivos, somos muy cercanos. Entonces, digamos que eso no es muy cultural. Gita Gopinath ha dicho que vivimos en la época del gran confinamiento, the Great Lockdown. Y eso tiene una repercusión directa sobre el empleo, porque lo que estamos diciendo es todo el mundo quédese en su casa, pero si se queda en la casa no puede trabajar. ¿Y qué explica que el gobierno, finalizado ya el proceso electoral, no haya agarrado la autoridad que le da la ley y comienza a la parte represiva? O sea, por ejemplo, si hay un barrio, hay una fiesta, o en Piantini donde una fiesta, tú rodeas con la guardia y usted está preso. Y preso no, sino en cuarentena para cuidar su salud 15 días. O sea, como que uno ha notado y espera que ahora sí lo haga y el nuevo gobierno siga por ahí mismo. O sea, que hay un problema de salud pública que es con la ley en la mano, con actitudes pero represivas. Y uno nota el gobierno como que zigzagueando después del proceso electoral. Pero los gobiernos tienen que manejarse en el marco jurídico que tienen los países. Entonces, la Constitución Dominicana establece una serie de derechos individuales, derecho a libre tránsito, derecho a reunión, derecho a asociación, que la misma Constitución dice solamente pueden ser limitados con el estado de emergencia. Precisamente, Entonces, por eso hablo del estado de por emergencia. eso se requirió
enviar al Congreso la solicitud del estado de emergencia para el gobierno poder hacer en el marco jurídico dominicano el uso de esos instrumentos de limitación de las libertades individuales para imponer el distanciamiento social. Pero eso, nuestro marco jurídico nos limita. Por eso, desde el principio siempre decíamos, el estado de emergencia tiene que mantenerse siempre. Si no, le estamos quitando al gobierno la posibilidad de imponer esas medidas. Porque la maldición de esto fue que coincidió la llegada del coronavirus con una lucha electoral despiadada, terrible. Y en política ganar no es importante porque es lo único que importa, ni la muerte. Eso es una cosa terrible. Ahora ya pasó el proceso electoral, ya tendremos estado de emergencia, pues ya esto es un asunto de las Fuerzas Armadas, la policía, la parte represiva. En Cataluña acaban de imponer ahora 100 euros al que yo encuentre caminando en la calle sin la mascarilla, usted tiene 100 euros. Pero aquí como que incluso hay algo que duele mucho, que es la aplicación selectiva de las leyes. Por ejemplo, estado de emergencia. Cerrado los bares a partir de las 8, pero tú coges para los bares de la zona norte y se están en gozadera. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Porque es lo de siempre, la aplicación selectiva de las leyes a sectores, con la diferencia que antes generaba indignación y punto, ahora genera muertes. Sí, pero el tema de la aplicación selectiva, yo diría que más que una decisión del gobierno de a quién aplicarle la ley o no, nosotros sabemos que enforzar las leyes es muy difícil en un 100%. No hay tantos policías y militares que estén en cada uno de los bares, en cada uno de los colmados, en cada uno de los restaurantes, viendo que se cumpla o no se cumpla. Eso tiene que seguir operativos. Entonces siempre se nos puede escapar uno que otro. El problema es que ese sale en las redes y se entiende que esa es la generalidad. Ahora, ciertamente nosotros tenemos que volver a restricciones y la mayor parte de los países ya lo están haciendo por este nuevo rebrote, esta nueva segunda ola que estamos experimentando, que debo decir, el estado de emergencia quien más beneficia es al próximo gobierno, porque va a encontrar una situación de salud compleja y como tú bien decías, es muy difícil encontrar el equilibrio entre la economía, la salud, pero me voy más lejos, incluso la parte social, porque siempre hay el peligro de desobediencia civil. El ser humano no está tan acostumbrado a mantenerse todo el tiempo en la casa. En algún momento sale a buscarse la vida. Nosotros teníamos también el riesgo institucional político, que teníamos que celebrar unas elecciones en el marco de un brote, un número de casos que fueron saturando nuestras unidades de cuidados intensivos. Entonces ha sido muy difícil gobernar y encontrar ese punto medio entre todos estos elementos a considerar y entre los grupos de interés también. Los partidos políticos que querían hacer política y hacer caravanas. Ahí no habían santos inocentes ni entre los santos en la lucha electoral. Eso fue implacable, terrible. Igual que en la actividad económica, todo el mundo quiere abrir, todo el mundo quiere operar. Entonces, buscar los equilibrios en medio de las crisis siempre es difícil. Hablando de equilibrio, el efecto económico más doloroso que uno ve así a corto plazo es el bendito empleo. Sí. El bendito empleo, el aumento de la informalidad por la pérdida de empleos formales, pero también aquí hay un área que no se habla mucho. Somos una economía de servicios. En el servicio, en los estratos bajos, la propina es fundamental. La muchacha que le lava la cabeza a la señora no vive de los 5 o 7 mil pesos que le pagan, sino de lo de 100 en 200 que le van dejando. O sea, aquí hay toda una estructura, el mesero, o sea, de repente todo esto se ha caído. ¿Qué se puede hacer para paliar? O sea, ¿hay alguna forma, amén del programa de ayuda, que se pueda, alternativas a esto? Coincido plenamente contigo. El gran reto ahora de República Dominicana, de América Latina y de todo el mundo va a ser el tema del empleo. La economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que por cierto fue mi profesora, Gita Gopinath, ha dicho que vivimos en la época del gran confinamiento, the Great Lockdown. Y eso tiene una repercusión directa sobre el empleo, porque lo que estamos diciendo es todo el mundo quédese en su casa, pero si se queda en la casa no puede trabajar. Entonces, nosotros vamos a vivir momentos difíciles en cuanto a creación de empleo, porque te voy a dar otro dato. Tenemos dos grandes riesgos. Uno,
Necesitamos mantener a la población vulnerable en la casa, aunque se reactive la economía. Pero tenemos que cuidar de que no se genere una discriminación hacia esos grupos. Porque las personas mayores de 60 años que luego puedan reincorporarse, la empresa dirá, no, es que eres muy riesgoso, no te quiero tener porque te me enfermas y me complica. Eso es algo que tenemos que tener cuidado. Y otro elemento que ya se ha visto anteriormente es el de la recuperación sin empleo. En inglés se le denomina jobless recovery. Se vio en Estados Unidos luego de la crisis del .com en el 2000, y es que las empresas se dan cuenta que pueden operar con un menor porcentaje de la nómina. Bueno, es lo que Y ha ocurrido. entonces siguen las operaciones, regresa la economía, el dinamismo, las empresas producen más, pero con menos personas, porque han tenido ganancias de productividad. Y eso es un gran reto. Y no apareció un ex profesor tuyo genial, ganador de un premio Nobel, que tuviera una idea maravillosa y dijera, pero mira, vámonos por aquí, porque ahí es que aparecen los genios. No, Yo creo que más que la época de grandes genios, nosotros necesitamos épocas de grandes líderes éticos, que sepan que aunque podemos ganar más en las empresas, aunque podemos incrementar la producción, tenemos que ser solidarios, tenemos que mantener las nóminas, tenemos que mantener esas personas de mayores de 60 años con ciertas comorbilidades en la casa, teletrabajando. El teletrabajo se puede y tenemos que ayudar porque al final las fibras de la sociedad es la solidaridad. Y como pongamos en riesgo estas fibras, nosotros nos sometemos a eventuales problemas sociales, como de hecho se ha visto en Italia, que hay, digamos, pandillas que están saliendo a hacer desórdenes porque están inconformes con lo que está pasando. Entonces es clave una política de recuperación del empleo que brevemente te puedo dar 3 ideas. Lo primero es que creo que el marco de zonas francas, la manufactura, puede ser un gran bastión de la creación de empleos. El mundo va a necesitar muchas mascarillas, se pueden producir en República Dominicana. El mundo va a necesitar más dispositivos médicos, se producen en República Dominicana. es solo aumentar la producción, porque ya tenemos. Claro, pero tenemos que traer empresas que produzcan, por ejemplo, mascarillas o los respiradores, que son las famosas N95, y muchas veces ellas requieren que se traigan otras empresas que producen, por ejemplo, la tela, que producen los elásticos, para completar el ecosistema productivo. Eso es un pilar fundamental que debería tomar el próximo gobierno. Yo mismo mandé más de 300 cartas a empresas que seleccionamos que pueden aumentar su producción y que nos gustaría traer a la República Dominicana. Ya el próximo gobierno le corresponde dar ese seguimiento y tener una agenda activa de atracción de inversión extranjera. Otro elemento fundamental es la industria farmacéutica. Nosotros en República Dominicana producimos varios medicamentos que se sospecha y hay evidencia de que pueden ser muy efectivos. Estoy hablando, por ejemplo, de la ivermectina, estoy hablando de la dexametasona e incluso anteriormente producíamos hidroxicloroquina. Entonces yo creo que reactivar la industria farmacéutica para exportar a otros países puede ser muy válido. Y un tercer elemento que nos puede ayudar en una recuperación futura, no tanto en el corto plazo, es el turismo. República Dominicana tiene condiciones inigualables para manejar el turismo con menor riesgo de contagio. ¿Por qué? Mientras otros países tienen un modelo turístico de alta densidad, que frente al mar tienen torres de 20 y 30 pisos, en República Dominicana nosotros siempre fuimos muy conservadores, de máximo 4 pisos a 60 metros de distancia de la zona costera. Sí. Eso permite por sí solo una dispersión de las personas y facilita el distanciamiento social. Nuestro modelo de sol y playa pues también ayuda, porque si algo es fundamental para disminuir la probabilidad de contagio es ventilación natural y sol. Entonces creemos en el ministerio y en mi gestión nos hemos priorizado mucho compartir datos. Quien nada debe, nada teme, mostrarlo todo.
todas esas medidas, iniciativas, ¿eso está en blanco y negro para el nuevo gobierno? Ya, o sea, la transición ya comenzó, porque eso es genial, pero eso está escrito, el equipo del Ministerio de Economía ya está con el otro equipo, o sea, un poco que Claro que sea... sí. Y debo decir que hay una relación muy fluida con el próximo ministro y con su equipo, compartiendo todas las informaciones, todas las ideas. Debo reconocer que ellos mismos nos pidieron qué ideas ustedes creen que son interesantes, qué proyectos ustedes han diseñado, han pensado y les gustaría que continuemos. O Sí, sea pero que veo eso muy es genial, fluido. pero esto es genial. O sea, esas ideas que tú acabas de poner aquí, eso hay que darle. O sea, hay que dejar, ya pasaron las elecciones, y a Sí, este gobierno no son 100, no, 200 días que hay que dejarle. O sea, el PRD que haga su trabajo, a ver si se recompone, la Fuerza del Pueblo que se convierta en un partido fuerte, el otro. Pero ya tenemos que ponernos la cosa. Pero te estaba escuchando y recordaba la economía del bien común. Hay un libro de un alemán, austríaco, que se llama La economía del bien común, que plantea sobre todo eso. Creo que es Christian Felder que él se llama. pero es que Por debo ahí. decirte que justamente cuando lo estábamos comentando Sí. pensaba en Alemania. Alemania es un caso paradigmático de que en medio de las grandes crisis normalmente no ve fuerte aumento en el desempleo. De hecho, en la gran recesión reciente que tuvimos financiera, 2008-2009, Alemania a los pocos meses estaba alcanzando tasas de desempleo mínimos desde la caída del muro de Berlín. Porque tienen un modelo muy interesante de que si baja la demanda y baja la producción, en lugar de despedir trabajadores, reducen la cantidad de horas para todos los trabajadores. Porque hay una especie de pacto social Y, de mantener los niveles de empleo, entonces prefiero trabajar menos horas para que mi compañero no sea pero despedido. incluso eso es tan así que eso está en la Constitución, o sea, el concepto del bien común. Porque lo que plantea este profesor Felder es un poco de que el valor de una empresa tiene que ver no con las ganancias, ganamos tanto, somos una chulería de empresa, no, no, no. Esta es una empresa chulísima porque genera empleo, sus empleados son óyeme, más bien pagados que el carajo, tienen unos servicios de salud, la comunidad donde funciona la empresa está orgullosa porque tiene todos los filtros y no contamina, o sea, es una revalorización de la Sí. actividad empresarial que ha dado mucha lucha y en países sumamente avanzados como Alemania, que el concepto de bien común está consignado en la Constitución, se ha podido. Pero estamos avanzando y no quiero seguir sin pedir, y quizás es demasiado, una especie de rendición de cuentas, porque no existe ninguna posibilidad de que, bueno, ya está nombrado, ¿verdad? Miguel Seara Hatton, que estoy de acuerdo contigo, es maravilloso que esto pase de un técnico de alto nivel a Así un es. técnico de alto nivel que ustedes se entienden. Así es, Sí. completamente. Ahora, ¿de qué tú te sientes orgulloso de tu gestión y de lo que ha pasado en el Ministerio de Economía en los últimos años? Impulso de algunas leyes, iniciativas que estaban ahí estancadas. Hablemos un poco de eso. Y feliz de comentarlo. Lo primero es que me siento sumamente orgulloso del fortalecimiento institucional que en pocos meses, en medio de un proceso electoral tan complejo y en el medio de COVID, nosotros pudimos lograr. Te comento, nosotros somos la primera organización certificada por un organismo internacional de manejo de COVID-19. AENOR nos certificó nuestros protocolos de manejo y con eso somos la primera en el país. También nosotros obtuvimos en muy pocos meses la certificación de calidad ISO 9001-2015, con lo cual somos el segundo ministerio en obtenerla y el primer sistema de inversión pública en toda América Latina certificado de calidad. También nosotros estamos trabajando y ya próximamente vamos a concluir la segunda fase de la auditoría externa para dos certificaciones adicionales, ISO 19600 relacionado a cumplimiento regulatorio e ISO 37001 relacionado a gestión antisoborno, con lo cual nos convertiremos en la primera entidad del país en certificar cada una de estas normativas ISO, pero también en la primera entidad de toda América Latina de tener ambas certificaciones al mismo tiempo.
Eso es un gran orgullo y te puedo decir, Pablo, todo el mérito al equipo técnico de trabajo del ministerio. Ese mérito no es mío, ese mérito es de cada una de las personas que en el medio del COVID, con todos los miedos e inseguridades, siguió trabajando sin parar. Nosotros también estamos muy orgullosos de poder haber impulsado y estamos a punto de lograr la aprobación de leyes importantes que tenían 30 años de estancamiento. Estamos hablando de la ley de agua. Más de 30 años, estamos a punto de lograr la aprobación. Ustedes se cogieron ese pleito para ustedes y lo ganaron. Completamente. Estamos hablando de la ley de cualificaciones, siendo el primer país de América Latina en tener un sistema de cualificaciones integrado. Estamos hablando de la ley de ordenamiento territorial, tan importante para evitar un mal uso de este espacio limitado que es el terreno. Estamos hablando de la ley de regiones únicas de planificación, que evitará la dispersión de todo el gobierno en tener distintas unidades de planificación para cada uno de los ministerios. Estamos hablando de iniciativas tan importantes como las 2 modificaciones a la seguridad social, la ley 4320 y la ley 397-19. La ley que cierra el IDCS nos permitió disponer de más de 15.000 millones de pesos, que fue lo que financió, 1, la gratuidad de la prueba COVID-19 y 2, el programa FASE en sus 2 primeros meses. Estamos hablando también de la ley que permitió y que facilitó la afiliación de cientos de miles de trabajadores a la seguridad social. Todas esas son normativas que la hemos trabajado con otros entes del gobierno y que nos sentimos sumamente orgullosos. El Plan Nacional de Infraestructura, donde ya se evalúa toda la infraestructura que hará falta hasta el 2030 para cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahí agradezco mucho al BID por todo su apoyo. Las iniciativas de transparencia. Ahora cualquier ciudadano puede saber a quién se le está dando dinero de las ONG, para qué, cuál es el contacto. Precisamente, ¿qué explica que el Ministerio de Economía como que suene poco en vagabunderías? Usted sabe que el problema de la política dominicana, bueno, la sociedad dominicana en general, pero se destaca mucho el tema de la impunidad, de actos de corrupción, denuncias, y uno ve que ese maravilloso low profile en el tema ético, ¿eso tiene alguna explicación? Bueno, somos un ministerio que no está relacionado a grandes procesos de compra porque nuestro trabajo es más que nada intelectual y además somos un ministerio con un grupo de gente Sí, perdón, muy comprometida. perdón, debo interrumpirte. Sí, pero hay unas leyes cuya aprobación beneficia a mayorías y afecta a élites. Sí, eso es verdad. Eso es Y verdad. eso boronea más bien que el caray. Sí, ministro. eso es verdad, pero te puedo decir que al menos nadie del ministerio, digamos, ha estado relacionado y ha podido tener esas discusiones porque allá todos los criterios son muy técnicos. Allá para decir si esta ley debe tener numeral A, numeral B o numeral Sí. C es una discusión puramente técnica con los mejores asesores nacionales e internacionales. Sí, pero ¿y la tentación? Esos sectores que van a ser X sector, aquí hay una ley que Te doy un el gobierno- ejemplo. La ley Ajá. que redujo las comisiones de las AFP, estábamos hablando, cada puntito ahí era miles de millones de pesos. Muchísimas gracias. Yo, Entonces, claro, trabajé en ella siendo viceministro de la presidencia, pero también en el Ministerio de la Presidencia la ética, digamos, es un compromiso que es casi parte del ADN de cada uno de los que trabaja ahí. Entonces yo creo que hay una combinación del tipo de ministerio, pero también el liderazgo. ¿Cómo el liderazgo se muestra? Mira que nosotros estamos trabajando en la certificación ISO 37001 antisoborno para nosotros no solamente castigar los actos de corrupción, analizar dónde están los riesgos de que se produzca, poner los mitigadores suficientes, evaluar el efecto de esos mitigadores de riesgo y obviamente un sistema de denuncias anónimos y un sistema de consecuencias. O sea que en el fortalecimiento institucional que hemos llevado en el ministerio ayuda, pero además total transparencia, te mencionaba. Nosotros publicamos ya en nuestro portal todos los datos relacionados a transferencia a asociaciones sin fines de lucro. Publicamos a través de Mapa Inversiones todos los datos relacionados a la inversión pública. Vamos a publicar todos los datos relacionados al cumplimiento de indicadores. Entonces creemos en el ministerio y en mi gestión no hemos priorizado mucho compartir datos. Quien nada debe, nada teme. Mostrarlo todo. que aprenda el PLD que pasó y que tome la experiencia Luis Abinader que llegó
en lo que tiene que ver con la juventud. Cuando tú encuentras jóvenes muy bien formados y bien criados, puedes darte el lujo de tener, y no hablo solamente de Juan Ariel Jiménez Núñez, sino de muchísima gente valiosa que yo he conocido. Ninguno llega a 40 años. Incluso tengo más de una que ni siquiera da 35 y son gente de un esfuerzo. Pero claro, lo que huele mal se nota más que lo que perfuma. Lamentablemente hay que tocar un tema que es otro tema que siempre tocamos, pero que ahora con esta situación preocupa más, y es el tema, bendito tema, del endeudamiento. Ya nosotros estábamos al borde del abismo y alguien dijo, demos un paso al frente. Entonces es una situación. ¿Cuál es la salud de la economía en este momento? Con lo que le espera, corríjame, pero creo que es inevitable aumentar ese endeudamiento para hacer frente a lo que se nos ha echado encima. Entonces está la economía dominicana, que ya uno le criticaba, y esa vieja discusión que ya están llegando al borde, que el 43, que el 50, 51 del PIB. ¿Está preparada la economía dominicana para lo que se le ha echado encima, que obliga a un mayor nivel de endeudamiento? Por favor. Sí, estamos preparados. Primero que nada, hay que saber que en el contexto económico en el que nos encontramos se necesita de un déficit fiscal que apoye a la economía. Eso se llama política contracíclica. No, explique eso, por favor. Claro que sí. Despacio, Si la economía por sí sola está muy lenta, el gobierno necesita acelerarla. Es como si el carro está dando problemas, pues que venga otro y lo ale. Acelerar significa boronear, vamos a hacer una Acelerar construcción para que haya el dinero camine, ¿verdad? Acelerar significa que el gobierno gaste más de lo que le ingresa. Es como cuando estamos en situaciones difíciles en la familia, nos tenemos que endeudar para mantener el consumo. Entonces eso lleva a que el gobierno reduzca impuestos o aumente gastos. Y eso es saludable, porque una caída de la actividad económica es peor, porque al final entonces no hay recaudación, porque no hay actividad económica. Y los indicadores, por ejemplo, deuda entre PIB, si se cae el PIB, todo se complica. Entonces, dicen algunos que hoy en día todos somos keynesianos. Hoy en día, lo cual no quiere decir que siempre seamos keynesianos, pero en esta situación particular se requiere de un déficit fiscal que obviamente conllevará mayores niveles de endeudamiento, pero que la economía dominicana la puede aguantar. ¿Cómo estamos nosotros en eso? Por ejemplo, el déficit fiscal, ¿por dónde anda en este momento? Los déficits fiscales se tienen que calcular es anual. Ajá. Pero nosotros hemos proyectado un déficit cercano al 5% del PIB para el año 2020. Obviamente hay mucho de eso que depende de las decisiones del nuevo gobierno. 5%. ¿Eso es mucho, es poco para una economía abierta y pequeña como la nuestra? ¿Qué es eso en español? ¿Eso es mucho, es poco, es un peligro? En el contexto actual de una caída de la actividad económica, no es mucho. Es razonable o incluso debería ser mayor. Pero siempre nos cuidamos de dar pasos prudentes poco a poco. Pero debo decirte, Pablo, que ese déficit fiscal que conllevará un aumento de los niveles de deuda es lo mejor ahora mismo. ¿Por qué? Porque si se cae la actividad económica y se produce una quiebra masiva de empresas, ¿quién salva a la República Dominicana? Luego será muy tarde. Pasa igual que como el COVID. El paciente hay que darle todos los medicamentos que se pueda al inicio. No esperemos que entre en una fase de gravedad que ya sea insalvable. Es por eso que se dice, esteroides tenemos que dar al paciente desde fase 2, anticoagulantes desde fase 2, porque si no se me complica. Algo parecido pasa con la economía. Mejor ahora que en los próximos años tener que ver cómo creamos empresas y cómo ayudamos a empresas que quebraron en este periodo. Claro está, un mayor déficit en la actualidad y unos mayores niveles de deuda implica que a futuro, tercer año, cuarto año, haya que compensar por este mayor déficit actual, y esa compensación será o con reducción de gasto o con aumento de impuestos. Entonces es inevitable un aumento del endeudamiento para hacer frente a lo que se nos ha echado encima. ¿Qué tipo de endeudamiento? Porque hay un endeudamiento
que tira más a lo privado, los bonos y este tipo de cosas, pero también hay otro tipo de financiamiento, de endeudamiento que es con los organismos multilaterales. No es lo mismo unos bonos soberanos con unos israelíes, con un tigre de Arabia Saudí, una cosa de esa, que con el Banco Mundial. Entre los planes y lo que va a dejar el ministerio y el gobierno, ¿por dónde se va? ¿Va a seguir con lo de los bonos soberanos o se va a reclasificar esto y vamos a girar más hacia el financiamiento de los organismos multilaterales? Ambos. Normalmente la estrategia de financiamiento toma en cuenta dos elementos. ¿Cuál es el más barato? ¿Quién me presta más barato? Porque quiero pagar la menor tasa de interés posible. Sí, Obviamente ahí los multilaterales casi siempre van ganando, pero también tenemos que pensar quién me lo presta más rápido. Hay veces que los organismos multilaterales toman un sinnúmero de pasos que esa ayuda fiscal, presupuestaria, llega muy tarde. ¿y las Entonces, condiciones? ahora mismo, sí, podemos hablar de las El caso de, condiciones. no, porque tú estabas jugando sacachato en un patio de La Vega cuando aquí en el año 84 se acabó el mundo. O sea, tuvo que ver con un Fondo Monetario Internacional que con la crisis del 82 vino a jalar, Pero hay que diferenciar los tiempos. por Una supuesto. cosa es cuando hay crisis económicas por un mal manejo económico, un mal manejo de la política económica, se va al Fondo Monetario Internacional y tiene las condicionalidades de corregir eso que se hizo de forma incorrecta. En el caso actual, el Rapid Financial Assistance del Fondo Monetario Internacional, la asistencia de financiamiento rápido, Sí. no tiene esas condicionalidades porque se sabe que la caída en la actividad económica, los problemas económicos no se deben a las malas políticas, sino al problema que tenemos mundial de O COVID-19. sea, Entonces, lo hay global nos circunstancias salva. distintas. Lo global nos salva un Son poco. mecanismos distintos. El Fondo Monetario Internacional ha dispuesto otra línea de financiamiento para COVID-19 Ok. y así lo han hecho diversos organismos multilaterales, pero insisto, aquí hay que combinar rapidez, porque los recursos se necesitan rápido, bajas tasas de interés, porque nosotros queremos pagar lo menos posible, y una estrategia inteligente entre deuda externa y deuda interna, porque tenemos que evitar sobreexposición al riesgo cambiario. En las relaciones de los salientes con los entrantes, uno ha notado no solo mucha cordialidad, lo que no sorprende por la educación doméstica que yo siempre destaco, sino también un reconocimiento al buen manejo de la economía, con énfasis en el caso de la estabilidad macroeconómica. El hecho de que el presidente electo haya pedido a don Héctor Valdés Albizu que continúe al frente del Banco Central. ¿Qué, ¿Cómo se traduce? ¿Qué es esa señal? ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas. Lo primero es que el primer reconocimiento que se dio al buen manejo que ha tenido el gobierno es que el plan de gobierno de Luis Abinader, hoy presidente electo, básicamente recoge muchas de las iniciativas que ya nosotros veníamos implementando y que veníamos proponiendo. Eso es un reconocimiento implícito de que las cosas se han ido haciendo bien. Además de la promesa de continuar algunos programas a lo largo del tiempo, FASE, Quédate en casa, también es un reconocimiento de que fueron programas bien diseñados, que eso es otro de los orgullos que tengo del Ministerio de Economía, como en muy pocos días el equipo técnico pudo diseñar todos estos programas, largas horas de la noche, en contacto siempre con Hacienda, con Banco Central, porque trabajamos en equipo. Todo eso es un reconocimiento y obviamente la ratificación del gobernador también es un reconocimiento a que las cosas se han ido haciendo bien. Pero déjame decirte, Pablo, luego de pasada la contienda electoral, las cosas salen a la luz. ¿Y qué sale a la luz? Que todo lo que han dicho los organismos internacionales a lo largo de estos años, de que íbamos manejando bien la economía, que los números no mienten, que ser el país de mayor crecimiento económico en la región, uno de los menores niveles de inflación, con bajos niveles de déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, es el producto de una buena política económica, que la reducción significativa, como nunca se había antes visto en República Dominicana, de la tasa de pobreza rural, urbana, moderada, extrema y como pocas veces se ha visto en América Latina, es el resultado de buenas políticas económicas. Entonces, pasada la normal discusión y el calor político, viene la verdad. Y la verdad es el reconocimiento de que el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina, en materia económica y en materia de ayuda social, hemos hecho un gran trabajo. Al próximo gobierno le queda continuar con lo que entienda que está bien,
corregir con lo que entienda que hay que corregir y hacer las cosas nuevas que ellos opinen sea necesario. Pero ahora mismo, ¿qué se está haciendo? Estamos reconociendo todos que durante todos estos años en materia económica hemos hecho lo correcto. Por cierto, ya finalizando, una cosa son las promesas de campaña, lo que se dice en medio de una campaña, pero ya en frío, cuando se han reunido los equipos, queda más que establecido que todos estos programas del gabinete social, el plan de solidaridad, o sea, todo eso que significa bono gas, todo lo que significa esa ayuda, eso de verdad va a continuar. Yo estoy hablando no estoy hablando de lo que se dijo en un programa, en una entrevista hace 2 meses, no. Ustedes ya, cuando se reúnen los grupos a conversar y a ver cómo se va a hacer esto, eso, en serio, eso va a continuar. Esa es una pregunta para las próximas autoridades. No, Nosotros, perdón. Yo me refiero a que en lo que ustedes han conversado, ustedes han notado que ahí se tiene la intención de que eso continúe. Yo sé que la decisión es de ellos, pero en esas conversaciones parecería que sí, que eso va a continuar. nos piden mucha información. Sí. Evalúan varios de los programas como muy interesantes, la estrategia de focalización que se ha desarrollado en República Dominicana, en el Gabinete de Política Social, de verdad que se tiene una muy buena estrategia de identificar los grupos más vulnerables y apoyarlos a lo largo de toda su trayectoria. No es solamente dar dinero, es tener un programa de desarrollo personal, familiar y comunitario. Y eso, en ese sentido, hemos logrado mucho. Las próximas autoridades evaluarán qué mecanismo institucional quisieran y decidirán cómo continuarlo. Ya nos tocará conversar con Miguel Seara Hatton, pero a él les decimos desde ya lo que siempre les decíamos y le estamos diciendo al actual ministro. Se trata de no profesionalizar la pobreza, de enseñar a pescar. Mientras tanto hay su tilapita, pero se trata de enseñar a pescar, porque esto de profesionalizar la pobreza no solamente afecta a la economía en general, sino la dignidad de los seres humanos, y eso es terrible. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Todo un placer. Juan Ariel Jiménez y Núñez, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, nos ha acompañado. Sean felices, un feliz resto de la semana.